Bien, vamos a dar inicio al módulo número 2 dentro del curso de preparación para el concurso de ingreso, este proceso de reflexión, de análisis, de ir de lo general a lo específico en torno a mis intereses y al cargo al cual me he postulado. En este momento vamos a hablar mucho más de lo que tiene que ver con los fundamentos de la prueba escrita, cuáles son esos elementos. Lo vamos a hacer a través de 3 preguntas orientadoras. Vamos a pasar por cada una de ellas explicando de por qué la importancia de revisar toda la información que tenemos en este momento sobre los fundamentos de la prueba escrita, haciendo una claridad, y es que la guía de orientación para la prueba de este año 2022, pues en este momento aún no se ha hecho pública. Estamos en ese lapsus y esperando precisamente la citación o la fecha de citación, y también pues esa guía de orientación que nos permita a nosotros revisar qué tipos de preguntas nos van a hacer para cada una de las aptitudes y competencias básicas alrededor de la prueba, y tener en cuenta pues según nuestros intereses también una profundidad frente a eso. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar una serie de elementos importantes a través de, reitero, 3 preguntas orientadoras que se las voy a mostrar acá en torno a este proceso. Y estas preguntas orientadoras son: la número 1, ¿cómo fortalecerse para la prueba escrita docente 2022? Es encontrar esos elementos que nos permitan, con lo que tenemos en este momento, analizarlo y reflexionar con esa información, esos antecedentes y lo que ha salido del concurso docente o de la convocatoria para el año 2022, ¿sí? Hemos organizado esto secuencialmente y podemos decir, hay unas fortalezas que nos permiten a nosotros, pues, poder proyectar una serie de información que va a ser fundamental entenderla cuando llegue la prueba y cuando llegue el complemento de la guía de orientación del año 2022, siguiendo esa secuencia, pues nosotros ya tengamos como los mejores argumentos de estudio. Entonces, la segunda pregunta orientadora es: ¿por qué es importante conocer la estructura de las pruebas? ¿Por qué es importante entender esas habilidades generales, esas aptitudes y esas competencias que nos van a evaluar en este año 2022? ¿Y cómo se han comportado históricamente en estas pruebas escritas? También nos va a permitir fortalecernos en ese aspecto. Y la última pregunta orientadora es: ¿cómo afrontar la presentación de la prueba escrita docente para el año 2022? En ese sentido, pues yo hago 10 recomendaciones generales que están enlazadas, de hecho, a las 2 preguntas anteriores, pero qué importante que ustedes puedan también entender las dinámicas desde todos los enfoques alrededor de lo que implica presentarse para una prueba, en este caso para el ingreso al sistema especial de carrera docente. Entonces vamos a darle continuidad y vamos a empezar con la primera pregunta orientadora: ¿cómo fortalecerse para la prueba escrita docente 2022? Yo sé que de pronto o de pronto no, hay mucha información referente al tema, se puede encontrar, de hecho, ¿sí? La tarea que nosotros hemos planteado dentro de este módulo es organizarla secuencialmente, es saber qué de lo anterior nos puede servir, cuál es la base conceptual de cada uno de esos elementos que son fundamentales en las pruebas escritas. Y en ese sentido, pues acá hay un cuadro comparativo que nos puede ayudar un poco en eso, alrededor de las generalidades de la prueba. Y las generalidades que nosotros podemos encontrar, ¿sí?, para fortalecernos en esta prueba escrita, pues lo hemos dividido en 2 aspectos. Una, los antecedentes de pruebas escritas y pruebas en general que se han hecho a docentes, y la otra, toda la información que ha salido sobre el concurso docente 2022. Y aquí, en los antecedentes de las pruebas, pues tenemos 3 insumos que son importantes poderlos desmenuzar, poderlos desglosar, poderlos entender, que tienen que ver, por un lado, con los documentos guía de las evaluaciones de competencias que se hacían en los docentes hace algunos años, entre otras cosas, porque aquí aparecen aspectos que debemos conocer. Hay 3 referentes que son el normativo, el conceptual y el psicométrico,
Y también hay 3 componentes que son el disciplinar, el pedagógico y el comportamental dentro de esta guía de evaluación de competencias. Y en la última medida son los tipos de preguntas, que para esa oportunidad fueron 2 tipos de preguntas. ¿Cómo profundizamos en cada una de ellas? ¿Cómo podemos entender? ¿Sí? No nos vamos a enfocar en los referentes normativos, que tenemos un capítulo especial dentro de este proceso hablando de toda la normatividad. Entonces, en los referentes nos vamos a enfocar especialmente en los referentes conceptuales de la evaluación de competencias. Básicamente porque hay 2 elementos que nos permiten a nosotros o que nos dan una idea alrededor de lo que podemos encontrar frente a la evaluación que vamos a presentar ahora y desde ya de lo que ya se empieza a hablar anteriormente. Y esos 2 conceptos que hoy quiero profundizar con ustedes tienen que ver, por un lado, con el concepto de docente, ¿sí? con lo que implica ser docente desde estos documentos oficiales en los últimos años, y con el concepto de competencia, lo que implica o lo que se busca o a qué hace referencia cuando hablamos de competencias. Entonces, esos 2 conceptos, repito, docente, su rol dentro del proceso educativo, y el concepto de competencia alrededor de este proceso, reitero. En este sentido, y haciendo énfasis en el rol del docente como un profesional de la educación. ¿Y qué sucede con este profesional de la educación que tiene una capacidad y tiene unas habilidades para qué? 3 elementos fundamentales que podemos encontrar en esta documentación. Comprende, atiende y resuelve situaciones escolares, pero esas situaciones escolares que tienen una complejidad lo hace desde su labor pedagógica, es decir, tiene un fortalecimiento pedagógico que le permite atender esas situaciones escolares que se le presentan alrededor de este proceso. ¿Qué pasa? Hablamos de un profesional de la educación que trasciende, que su labor trasciende en el aula y que aplica para todo el campo profesional de la educación. Ahora, no solamente en un aspecto físico, ¿sí? Que tenga que ver con los salones de clase, que tenga que ver con los materiales educativos únicamente, sino que aquí sugiere que el rol del docente se extiende a un campo mucho más social y mucho más humanístico. En conclusión, tiene un fundamento científico de la pedagogía, ¿sí? Aquí nos empezamos a acercar nosotros también en este documento a lo que implica para algunos actores que hacen, autores mejor, que hacen referencia al rol docente. Entonces, una referencia que hace este documento es Alted, que en el 2005 empezó a plantear y empezó a considerar que el docente es una persona autónoma, dotada de habilidades específicas y especializadas. Todo esto desde una base de conocimientos alrededor de la ciencia, y obviamente si es alrededor de la ciencia es porque ha pasado por una academia. Tiene unos conocimientos explícitos, que esos conocimientos se han fortalecido en su práctica educativa. Entonces, el maestro como profesional articula todos los procesos de enseñanza, aprendizaje. Es un profesional que desarrolla procesos significativos y que además de eso los puede compartir. Eso dice Alted. Pero también hay una referencia que se hace de Pérez Gómez, donde resalta que el conocimiento profesional del docente, ¿sí?, surge desde su práctica pedagógica y que hace parte de proyectos de reflexión y democracia, ¿sí? Estos son unos puntos importantes alrededor de los procesos del rol docente. ¿Qué significa esto cuando hablamos de un profesional de la educación? Significa que cuenta con un dominio de ciertas habilidades que tienen que ver con su profesión. En este caso, tiene unas habilidades o que hacen parte del conjunto de conocimientos y procedimientos necesarios para ejercer su labor, ¿sí? Y bajo estas condiciones, dentro de la sociedad, pues se plantean
algo muy fundamental y es que resume todo este proceso y es el saber enseñar. Es decir, el rol del docente, como se plantea aquí, es concluido en estas dos palabras, saber enseñar. Y para saber enseñar, reitero, este saber enseñar está determinado por el dominio de los contenidos disciplinares, por la comprensión de principios pedagógicos, todo esto fundamentado pues obviamente desde su labor profesional, que conoce y domina estrategias de enseñanza que tienen que ser contextualizadas y tiene la capacidad para comunicar a través de diferentes elementos, ideas, saberes, medios, todo lo concerniente a los procesos educativos. Obviamente siempre va a buscar en este sentido gestionar, ejecutar condiciones óptimas, establecer ambientes de aprendizaje adecuados para los estudiantes, ¿sí? En este caso, pues un docente es valorado y reconocido por cómo es su práctica educativa, evidencia de hecho que la razón del ser docente es una disposición humana, ¿sí? Es una práctica que él disfruta en muchos aspectos. Esto desde el punto de vista de Barragán, que en el 2012 hizo unas reflexiones alrededor como el conjunto de elementos que debe tener el docente para enseñar. Entonces, estas pautas básicas son importantes. Yo puedo decir que en conclusión, el elemento del rol docente de que trata este documento que tiene que ver con la evaluación de competencias es alrededor de que la acción docente es un asunto de orden multidimensional, ¿sí? Surgen o se originan alrededor de competencias profesionales y esas competencias profesionales que generalmente no, sino que parten desde la pedagogía, establecen las dinámicas pues para evidenciar su trabajo. En ese sentido es importante que nosotros podamos entender estas dinámicas conceptuales. Ya siguiendo con el punto de la evaluación de competencias, el otro concepto que es bien importante tiene que ver con competencias, ¿sí? En este caso en el sector educativo. ¿Qué sucede? Aquí hay algunos enfoques del concepto de competencia, hay una evolución en esas definiciones. Y un autor bien importante que se basa en el enfoque lingüístico es Chomsky. Él plantea el concepto de competencia desde la estructura sintáctica del lenguaje, competencia y actuación, o sea, desempeño, ¿sí? ¿Qué sucede? Que el primero se asimila al conocimiento y dominio en torno al lenguaje y el segundo se relaciona con el uso real de esa lengua en situaciones concretas, es decir, de acuerdo al contexto. Esto también de alguna manera lo complementa Zarzosa, López y Arenas, Charria, ¿sí? Que en 2011 también complementaron ese discurso de Chomsky alrededor del enfoque lingüístico. Luego está el enfoque sociolingüístico, que Imes empieza a diferenciar la competencia de la acción, ¿sí? Y destaca que la competencia es influida, de hecho, por el mismo contexto, ¿sí? Es muy importante, algunos autores han planteado que la competencia vendría a ser como un sinónimo de habilidad, un sinónimo de actitud, un sinónimo de destreza, de dominio, de atribución, de disposición, al mismo tiempo como de idoneidad, ¿sí? Y todos estos elementos que yo les mencioné, pues tienen la capacidad de ser demostrable en un contexto. ¿Y por qué son demostrables en un contexto? Porque son ligados de alguna manera a la acción y al conocimiento. Entonces es un punto bien importante. También podemos encontrar el enfoque de repertorios conductuales, ya con una introducción a la competencia por definir de alguna manera la caracterización de los niveles de desempeño en torno al trabajo que se debe realizar. Hay una tipología adicional de Spencer y Spencer que vamos a ver nosotros más adelante, cómo ellos establecen 5 tipos principales de competencias que tienen que ver
con la motivación, con las características físicas, con las respuestas conscientes, con el concepto propio, concepto de uno mismo y con los conocimientos y habilidades para desempeñar tareas físicas y mentales. En estas categorías, ¿sí? Que son basados en los elementos de la competencia, asocian a la conducta, se asocian a los conocimientos, habilidades y otras características pues, que tienen que ver con el individuo. También podemos encontrar un enfoque de las competencias ya en el contexto colombiano. Aquí nos tenemos que basar en lo que dice el Estatuto de Profesionalización Docente sobre competencias. Tenemos que basarnos en lo que dice el Ministerio de Educación Nacional sobre competencias. De hecho, el Ministerio de Educación lo define como una característica que está ligado, que es subyacente a una persona, que se relaciona directamente con su actuación exitosa en su puesto de trabajo, es decir, en este caso en la institución educativa. Ya después empezaron a plantear perfiles por competencias de directivos docentes, de docentes, donde se empezó como a desglosar un poco más cada uno de estos elementos. Pero ellos siguen diciendo que es una característica intrínseca del docente que se puede evidenciar en su desempeño particular y en el contexto en el cual pues está realizando su práctica educativa. En otras palabras, pues es competente a través de su desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes situaciones de forma libre y creativa. Ya empezamos a hacer como a relacionarlo con otros modelos de competencias que ha planteado el mismo MEN alrededor de las competencias funcionales y comportamentales, que es de ahí donde sacamos la guía 31 de evaluación de desempeño y empieza a darnos luces alrededor de estos procesos. Pero sin duda lo que más incide en la clasificación de las competencias es la planteada por Spencer y Spencer, ¿sí? Que a través de 6 conglomerados se estructuran 20 competencias, que acá es donde se plantean la orientación al logro, la búsqueda de información, la comprensión interpersonal, impacto y la incidencia, el desarrollo de los otros, el pensamiento analítico. Aquí es donde hablamos del autocontrol, la flexibilidad, la autoeficacia, ¿sí? Entonces hay una adaptación que ha hecho el ministerio para comprender la competencia. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque de hecho me dan a mí una noción de qué es lo que se está buscando y acercándonos a los procesos que se van a ver posiblemente en la prueba escrita, ¿sí? Entonces, fundamental que lo que plantea el decreto ley 1278 de 2002 alrededor de las competencias. ¿Qué plantean? Especialmente en el artículo 35 que dice que la competencia debe permitir la valoración de algunos aspectos, ¿sí? O de los siguientes aspectos mejor: la competencia de logro y acción, competencia de ayuda y servicio, competencia de influencia, competencia de liderazgo y dirección, las competencias cognitivas y competencias de eficacia personal. Entonces, obviamente esto está complementado con todo el aspecto conceptual que maneja el ministerio alrededor de las competencias, ¿no? Que en situaciones concretas los docentes ya lo aplican de manera creativa, flexible, responsable. ¿Y qué es lo que aplican? Pues sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes, ¿sí? En conclusión, en una referencia que hace el ministerio dentro de esta documentación, dice que debemos plantearnos el saber qué, el saber cómo, el saber por qué y el saber para qué. Esto es fundamental, fundamental. Por eso hay que estar actualizados en los temas educativos, ¿sí? De qué, cómo, por qué, para qué. Obviamente es del ejercicio de los conocimientos o del saber, ¿sí? Otro punto ya, pasando estos dos aspectos conceptuales, tienen que ver pues con los tipos de competencias que se han venido evaluando, que son las competencias disciplinares, las competencias pedagógicas y las comportamentales. Y aquí nosotros empezamos que todas son conjunto de conocimientos, habilidades, especialmente la disciplinar y la pedagógica, pero la disciplinar con el área de desempeño específico al cargo al cual me he presentado, ¿sí? Siempre hago el ejemplo: directivos docentes, maneja las áreas de gestión,
La guía 31, la guía 34 son elementos fundamentales, el manual de funciones donde aparece cada uno. Entonces tengo claridad sobre ese punto y acá también en este documento lo menciona. Las competencias pedagógicas, reitero, conjuntos de conocimientos y habilidades, pero eso tiene que ver más con formular, más con desarrollar, con evaluar procesos. ¿Dónde yo aplico todo esto? Proyecto educativo institucional, plan de estudios, malla curricular, de dónde saco los elementos de los proyectos pedagógicos transversales, cómo yo conozco todo lo referencia que tiene que ver con los procesos pedagógicos, sistema de evaluación, manual de convivencia, educación inclusiva, cátedra de la paz, son elementos fundamentales que debo conocer. De hecho, vamos a tener un capítulo hablando de cada uno de ellos por separado, con cuáles son, así como estamos haciendo con estos antecedentes, pues es importante que podamos entender esas dinámicas. Y las competencias comportamentales, ¿sí?, que se van a asociar mucho a la prueba psicotécnica, con los conjuntos de características personales que favorecen el desempeño de las funciones del docente o del directivo docente. Y aquí pues está muy asociado a lo que sucede en la guía 31, a desglosar cada uno de los criterios, qué es lo que sucede en esos procesos. Fundamentales de ese documento, esta información que los estoy planteando, en este caso, esta evaluación de competencias generalmente tenía 100 preguntas, cada una con su peso porcentual, pero pues solamente implica que nosotros entendamos y hagamos la conexión con la prueba escrita, especialmente desde lo conceptual. Ya lo que tiene que ver con los tiempos, ¿sí? Aquí eran de 4 horas, yo estoy casi seguro que de pronto va a ampliar un poquito más, que va a ser una sola sesión. Es posible que se presenten estos elementos. ¿Listo? Para que nosotros podamos entender, podamos reconocer qué de esta información a mí me favorece, qué de esta información a mí me sirve, y retomar para lo que se viene en la prueba escrita. El segundo elemento fundamental, para no extenderme mucho en este punto, tiene que ver con la última convocatoria de ingreso al sistema especial de carrera docente. Nosotros en ese aspecto encontramos unos elementos que se asocian mucho, se asimilan mucho a las indicaciones que han salido hasta el momento. Obviamente en la última convocatoria se habló de pruebas de aptitudes, tanto verbal como numérica, se habló de un componente pedagógico y se hablaron también de pruebas básicas o disciplinares y se hablaron de pruebas psicotécnicas. Cada una de ellas está asociada pues conceptualmente, ¿no? Dentro de la guía aparece, bueno, la prueba de actitud numérica, que es muy, yo creo que de este documento sacaron toda la normatividad porque están muy asociadas conceptualmente. Hay que mirar el enfoque, por ejemplo, la intención comunicativa de la aptitud verbal con la lectura crítica. Lo mismo sucede con la aptitud numérica frente al razonamiento matemático, del cual surgió en esta última prueba de convocatoria. Sin embargo, aquí desde la aptitud numérica, pues la capacidad y habilidad para las cantidades, para los números, para fortalecer ese pensamiento numérico y esos sistemas numéricos de las personas, por eso se llaman básicos. Hay algunos que de pronto dicen, no debería evaluarnos eso, pero entiendo que el ministerio hace un enfoque que todos debemos tener una aptitud numérica, una aptitud verbal, que está recontextualizada ahora en esta última prueba sobre la lectura crítica y el razonamiento matemático. Entonces, desde la actitud numérica siempre empezaron a plantear aplicaciones inductivas, es decir, específicas, y deductivas generales desde los principios básicos de las matemáticas, y en el caso del lenguaje, pues se empiezan a plantear elementos de gramática, de sintaxis, semántica, aspectos pragmáticos del lenguaje escrito, todo esto desde el punto de vista lógico, pues para que las personas demuestren que tienen esa fortaleza. Eso podemos encontrar en la última guía, si ustedes quieren desglosar, hay unos ejemplos de las preguntas también, así como la anterior trae ejemplos de preguntas de tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, con una única opción de respuesta,
¿sí? Y tipo 2, donde usted puede plantear varias situaciones sobre la problemática que le plantean como pregunta. Ya en las componentes básicos que dice la guía de carrera docente anterior, donde incluso hablaban de docentes de apoyo, pues está referido a lo disciplinar y a cada cargo al cual yo me he podido presentar, bien sea directivo docente, que es rector, director y coordinador rural, docentes orientadores y docentes de aula preescolar primaria o docentes de básica y media, que son con las áreas del conocimiento. Aquí también plantearon docentes de apoyo, pero eso no aplica para esta convocatoria. Ya las pruebas psicotécnicas, que están muy asociadas a lo comportamental, también lo plantean acá, evaluando las aptitudes, motivaciones e intereses. Estos puntos, cuando hablemos de los otros módulos, vamos a profundizarlos uno por uno. ¿A qué hace referencia la lectura crítica? ¿A qué hace referencia el razonamiento matemático? ¿A qué hace referencia el componente específico, disciplinar, el componente pedagógico y la prueba psicotécnica? Porque sí hay unos elementos allí. Y de pronto poder entender los tipos de preguntas que nos puedan surgir, desde elementos causísticos, y que podamos entender a qué prueba nos vamos a enfrentar nosotros. Que no podemos decir, es que esta pregunta le va a salir. No, claro que no. Pero sí podemos fortalecer muchos elementos para nosotros poder tener una seguridad y una confianza a la hora de presentar la prueba escrita. Aquí hay que entender que también tuvo unos elementos psicométricos de duración de la prueba. La primera tuvo una duración de 4 horas, esta ya de 5,5. También es posible que podamos tener en cuenta esos datos que nos arrojan estas guías de orientaciones para cada uno digamos, para nuestra propia preparación, ¿no? Eso es fundamental. Bien, el tercero es la evaluación o lo que surgió, incluso la misma resolución 15711 que salió en 2015, donde empezaba a plantear qué es los aspectos que se le iba a tener en cuenta en la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Hay algunos que no consideran relevante esta información. Yo se las comparto por qué. Por ejemplo, para el caso de los docentes, donde hubo 4 criterios que tenían que ver con el contexto, con la reflexión y la planeación, con la praxis pedagógica y con los ambientes de aula, y cada uno de ellos tenía mínimo 2 componentes, y esos 2 componentes describían los aspectos a evaluar. Y si nosotros entramos a detallar cada aspecto a evaluar, y acá les voy a mencionar algunos, es fundamental entender todo lo que gira alrededor de la profesión docente. Bueno, o del directivo docente en este caso, porque también aparece para el docente orientador, para el directivo y para los docentes. Entonces, acá nos hacen una invitación, yo lo veo así, como nos hacen una invitación, ¿sí?, a revisar estos elementos, de mostrar comprensión sobre las especificidades de nuestro contexto, de entender las limitantes, nuestras posibilidades, de empezar a revisar los fundamentos del entorno y las necesidades de los estudiantes, de diseñar estrategias para vincular a las familias, ¿sí? Entonces, todo muy contextual. Ya en lo que tiene que ver con la reflexión y la planeación de los propósitos claros de la práctica educativa desde el perfil al cual usted está convocado, el tener organización en el plan de estudios y entender las dinámicas alrededor de esta, el conocimiento disciplinar a partir del nivel de los estudiantes, demostrar un dominio pedagógico y disciplinar, ¿sí? Miren que esto es fundamental porque son elementos que algunos no los tienen en cuenta y me dando una noción hacia dónde podemos ir, ¿sí?, en este rol docente. Hablar de estrategias de participación de los estudiantes, puede ser en el mismo manual de convivencia, en la construcción del sistema de evaluación, generar interés en los estudiantes, cómo se plantean esas normas de comportamiento, cómo son los procesos, cómo se utilizan estrategias metodológicas y recursos educativos, teniendo en cuenta la finalidad del proceso, teniendo en cuenta los objetivos y el enfoque del área de conocimiento del cual yo voy a ser docente. Entonces, las relaciones de los docentes con los estudiantes, las dinámicas de aula, el clima de aula,
cómo se establecen esos ambientes de respeto y comunicación asertiva, nuevamente que manejos desde el manual de convivencia, la toma de decisiones, la estructura formativa. Entonces, ¿qué sucede? Estos elementos, ¿sí?, son importantísimos entenderlos para lo que viene. Entonces, con toda esta información yo ya puedo tener una noción mucho más completa para resolver los casos en los cuales, los casos que voy a leer en una prueba escrita. ¿Por qué? Porque los reconozco, los estudio, he analizado, he reflexionado, ¿sí? Y no estoy a la ciega, bueno, ¿yo qué debo hacer? ¿Cómo responder de acuerdo a mi función, pero también de acuerdo a los conceptos que se está manejando alrededor del docente, alrededor de las competencias, alrededor de los procesos que debo manejar o que debo llevar a cabo en la institución educativa? Entonces, ese es el primer punto de la generalidad, ya se los planteaba acá, es el primer punto, ¿sí? Entonces, los antecedentes. 3 antecedentes que son importantísimos ya para concluir y pasar al siguiente. Evaluación de competencias que se hizo para censo y reubicación, importantísimo, ojalá lo pudieran entender desde cada una de las áreas del conocimiento. 2, el concurso de ingreso a la carrera docente, el último, trae una guía que fue planteada por el ITFES, trae unos elementos fundamentales muy asociados posiblemente a la guía de orientación que salgan. ¿Por qué hago esa inferencia? Porque si ustedes revisan, parte de esa guía es parte de la normatividad que salió en la convocatoria actual. Entonces, importante que podamos entender y revisar eso. Cuando pasemos al anexo técnico y al acuerdo de convocatoria, nos vamos a dar cuenta de por qué planteo esa posibilidad. Y la otra es la evaluación de carácter diagnóstico formativo, especialmente en los aspectos para evaluar. Diríjase ahí, revise esas afirmaciones y que empiece a comprender las situaciones en las cuales usted se puede encontrar. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de los antecedentes. Ahora, vámonos para el concurso docente 2022. ¿Qué ha sucedido con el concurso docente 2022? ¿Qué tengo que tener claro? ¿Sí? Uno, los acuerdos de convocatoria. ¿Qué pasa con los acuerdos de convocatoria? Salieron por entidad territorial, ¿sí? Y por entidad territorial, la entidad territorial tuvo que especificar también cómo iba a ser la dinámica para las pruebas para zonas rurales y para zonas no rurales. Esto porque salió una normatividad este año donde se plantea un tipo de descripción, una especificación para las áreas rurales, ¿sí? Entendiendo el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí para atrás todos los elementos que tienen que ver con ese tema. Pero es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Porque aún hay unas pautas, entender la realidad de los contextos rurales para los que se presentaron a los contextos rurales, aulas multigrado, modelos educativos flexibles. Esa información es relevante en este proceso, ¿sí? Recuerden, el acuerdo es por entidad territorial y yo el acuerdo debo revisar el de la entidad territorial al cual me he presentado, ¿sí? Si me presenté, por ejemplo, en mi caso, yo hablo mucho del departamento del Huila. El departamento del Huila tiene 3 entidades certificadas: Huila, Neiva y Pitalito. Entonces, ¿cuál es la que, si yo me voy a presentar para Pitalito, pues debo tener el acuerdo de convocatoria de Pitalito? Que en la base o en la esencia es la misma, sí, pero por ejemplo la OPED cambia, ¿sí? La normatividad sí puede ser la misma, ahí no hay ningún problema, que esa es una profundidad que tendremos más adelante. Los requisitos también, ¿sí? Están planteados para cada uno de los cargos. La OPEC, obviamente, eso es importante porque ahí cambia. ¿Cuántos hay de lenguaje? Estos son las plazas para lenguaje, para rector, para coordinador, para docente orientador, para matemáticas, para primaria, para preescolar. Ahí aparecen en esos acuerdos de convocatoria. Pero también algo fundamental son las características de las pruebas. Zona rural, zona no rural, conocimientos específicos y pedagógicos, aparecen las aptitudes, competencias básicas, bueno, y demás elementos que también desglosaremos desde la siguiente pregunta orientadora, ¿sí? Ya algo para que tenemos que seguir profundizando tiene que ver con el anexo técnico, con todas esas especificaciones.
Este fue muy utilizado, yo lo utilicé bastante en los procedimientos de inscripción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí decía qué es lo que tenemos que hacer en la plataforma Simo. Simo sacó unos tutoriales bien interesantes de cómo hacer cada proceso, cómo encontrar la información. Eso es fundamental, eso ya pasó en este momento que estamos grabando este video, esta clase, entonces no centrarnos allí tampoco tiene que ver, digamos, en este momento no sería relevante. Las pruebas escritas a aplicar, volvemos a retomar. ¿Qué sucede con las zonas rurales? ¿Qué sucede con las zonas no rurales? ¿Qué sucede con esos elementos de lectura crítica, razonamiento matemático, competencia disciplinar específica y competencia pedagógica? Además de la prueba psicotécnica. Aquí hay unos elementos que en la siguiente pregunta orientadora vamos a tocar. ¿Sí? ¿Por qué es necesario fortalecer la competencia comunicativa? Que nos puede ayudar bastante en este ejercicio. Entender cuál es mi nivel de lectura y cómo estoy, literal, inferencial, crítico, intertextual. Eso nos va a ayudar bastante. Resolver problemas desde elementos numéricos y sistemas numéricos, ¿sí? Eso nos va a ayudar bastante en este proceso porque son elementos básicos que todo profesional, en este caso profesionales de la educación, debemos entender y conocer. Ya lo de la documentación, también aparecen unos elementos, bueno, ¿qué presento, qué no presento? Es un tema de discusión para más adelante. Ya ustedes tuvieron que presentar los requisitos mínimos, pueden complementarlo con otros que vayan obteniendo también en la plataforma Simo, pero es fundamental de esta prueba escrita, que es el enfoque de hoy, revisar bastante la prueba escrita, ¿sí? Y si bien no está dentro de la convocatoria, fue una reglamentación que salió, que sacó el Ministerio de Educación, que es el manual de funciones. Esta es importante, ¿por qué? Porque se diferencia del manual de funciones de la última convocatoria de ingresos, se diferencia del manual de funciones de las anteriores. Entonces, al ser un documento nuevo, el manual de funciones, pues yo necesito empezar a revisar ¿qué funciones nuevas va a tener mi cargo? Así usted esté en el sector educativo ya, digamos, esté trabajando de manera provisional o sea nombrado en este momento, usted va a tener que revisar cuáles son las funciones de su cargo, va a tener que revisar qué es lo que hacen los directivos docentes, qué es lo que hacen los docentes de aula y los docentes orientadores. Eso es clave, ¿sí? De hecho, tenemos una clase especial hablando de las funciones de los docentes, de las funciones de los directivos y así de cada uno de los cargos. ¿Por qué? Porque es que las preguntas debo resolverlas de acuerdo a mis funciones y al procedimiento que se debe dar en los sistemas de evaluación, de manual de convivencia, de planes de estudio, proyectos educativos institucionales. Recuerden que el proyecto educativo es el documento base de todo lo que sucede en las instituciones, es el aterrizaje de toda la normatividad, el aterrizaje a la comunidad educativa. Ahí es donde están todos los anexos que son el plan operativo anual, plan de mejoramiento institucional, los proyectos pedagógicos transversales, los planes de estudio, los sistemas de evaluación, bueno, manual de convivencia y la reglamentación que hay dentro de las instituciones educativas, las funciones del consejo directivo, consejo académico. Entonces, todos esos elementos son fundamentales para entender las funciones de mi cargo, ¿sí? Tome nota, revíselos. Igual acá en estas clases, en esta continuidad de lo específico, vamos a hablar de las funciones. Los requisitos del cargo, pues ya que también aparecen en los manuales, ya están enfocados al inicio, a la primera parte del proceso que tiene que ver con la inscripción o que tuvo que ver con la inscripción, entonces tampoco es relevante. Y sumado a eso también entender desde el manual de funciones, ¿sí? Por eso va a haber una clase dedicada al manual de funciones, las competencias de mi cargo. Entonces, uno como docente, desde la guía 31 y la evaluación de desempeño anual está estructurado en dos competencias, las funcionales y las comportamentales. Las funcionales asociadas mucho a lo que tiene que ver a lo disciplinario y a lo pedagógico, dominio curricular, planeación, evaluación, esos elementos. Y los comportamentales más asociadas a lo socioemocional y también a la aptitud, a la habilidad, trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, orientaciones con la comunidad. Esos son elementos fundamentales.
¿Qué nos faltaría para complementar toda esta generalidad de la prueba escrita? La guía de orientación para la prueba escrita 2022, que la universidad encargada en este momento a hoy, que estamos nosotros reestructurando este proceso, pues no ha salido, ¿sí? Y esa guía de orientación posiblemente posiblemente no, debe traer la explicación de cómo va a ser la prueba en cada uno de sus componentes, como los tipos de preguntas. De hecho, plantea algunos ejemplos, ¿sí? Que son los que tomamos nosotros para recoger esto. Entonces, conclusión de la prueba escrita para pasar a la segunda pregunta orientadora. Conclusiones. Entonces, ¿cómo fortalecerse para la prueba escrita? Desde dos elementos: antecedentes de pruebas escritas de los docentes especialmente y la convocatoria del concurso docente. Los antecedentes desde 3 puntos: evaluación de competencias, última evaluación para el ingreso antes de esta y evaluación de carácter diagnóstico formativo. Si pueden profundizar más, pueden tener toda la información acá en la plataforma, lo pueden hacer. Y toda la información que ha salido en este momento del concurso docente nos da pauta, nos da elementos, con la salvedad de que aún nos falta la guía de orientación para poder seguir avanzando en este proceso de retroalimentación. Entonces, importantísimo esa parte que nosotros podamos entender. Ok, dando continuidad a este proceso, yo quiero compartir con ustedes la pregunta orientadora: ¿por qué es importante conocer la estructura de las pruebas escritas para los docentes? Primero, porque nos hacemos ya una idea de lo que vamos a encontrar. Nosotros decimos, bueno, caray, me van a evaluar esto, ¿sí? Vamos a compartirlos acá la siguiente diapositiva. Vamos a ver si está por acá. Y empezamos. Es importante conocer que me van a evaluar la lectura crítica. Es importante conocer que vamos a hablar o buscan en mí una fortaleza del razonamiento cuantitativo, los conocimientos de mi disciplina y los conocimientos pedagógicos, ¿sí? Entonces, yo me acerco conceptualmente a la capacidad de comprender textos, la comprensión de textos desde los niveles de lectura, reitero, que nosotros podemos entender. Y también podemos sacar las competencias básicas alrededor de este proceso: interpretación, argumentación y proposición. Y estos elementos son fundamentales para revisar la información literal, inferencial y crítico intertextual. Las reglas del lenguaje, la sintaxis, la gramática. Aquí generalmente siempre se busca mucha analogía, cómo yo puedo tener como la capacidad de comunicar ideas, ¿sí? Y si puedo comunicar mis ideas es porque manejo mis habilidades comunicativas. Entonces, escribir, leer, escuchar, hablar, ¿sí? Ahora, el ministerio dice que desde las competencias nosotros eso se debe evidenciar. En este caso, de una prueba escrita, desde las situaciones que nos plantean, pues nosotros podemos responder a esas expectativas. Y en el razonamiento cuantitativo, que hay algunos que no son de matemáticas, pues tienen mucho susto alrededor de este proceso, pero es una competencia básica que nosotros debemos entender desde el pensamiento numérico y los sistemas numéricos. Entender, o más que entender, como fortalecer esa capacidad y habilidad, aquí lo dice, de manejar cantidades y números en diferentes situaciones. Además de sumar, pues ejercicios de un poco más complejos, pero que también hacen parte de aplicaciones específicas, ¿sí? Aquí habla de aplicaciones inductivas y deductivas más generales, posiblemente mucho más complejos, que tengan en cuenta los principios básicos de las matemáticas, ¿sí? Que podamos resolver esas situaciones que se nos pueden presentar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Que nosotros podamos representar números en diferentes formas, ¿sí? Esos son elementos importantísimos que podemos nosotros tener. Ahora, ¿por qué son importantes conocerlos? Claro, porque es que si yo reviso que tengo esa debilidad para mejorar, pues tengo que mejorarla. Y si yo ya sé que soy fuerte, pues tengo que seguir profundizando para continuar cada vez más fuerte. Otro punto de la estructura, pues son los conocimientos disciplinares, que hemos hablado bastante, ha sido muy repetitivo, pero es precisamente porque hay que entender las competencias relacionadas con el área o con el cargo al cual yo me he presentado,
¿sí? Entonces, con qué elementos cuenta el cargo que me he presentado? Ya sé de mis funciones, bueno, entonces, ¿cuál es el dominio conceptual que yo tengo de el área del conocimiento o del cargo de directivo, de docente orientador que yo me he presentado? Tengo que tenerlo claro y eso se debe ver evidenciado. Pero y como somos docentes, ¿sí? La esencia del docente es la pedagogía, pues no puede faltar los conocimientos pedagógicos, que es la capacidad de establecer esas relaciones formativas. Desde los documentos institucionales se explica qué es lo formativo, la comprensión, la relación con el estudiante entre enseñanza y aprendizaje, las acciones que se deben desarrollar en las prácticas educativas. Eso es fundamental entender estos elementos, ¿sí? Claro, pueden tener matices, pueden tener grados de profundidad, con esto también acá nos podemos seguir explicando las áreas de gestión institucional, que son 4, administrativa, directiva, financiera y comunitaria, ¿sí? Entonces, y la académica, ¿no? Que me faltó ahí también. Entonces, son elementos que se diferencian muy poco entre docentes y directivos, pero que la guía 31 de evaluación de desempeño lo desglosa muy bien. Lo mismo la guía 34, que el plan de mejoramiento también lo desglosa, y por eso son importantes, ¿sí? Son importantes en este proceso. Pero ¿cuál es el mensaje acá? Como queremos fortalecernos, ¿sí? Conocer la estructura de estas pruebas docentes me va a permitir a mí hacer mi plan de preparación de la mejor manera. Esa es la conclusión, ¿sí? Conocer, caramba, me van a evaluar lectura crítica, necesito fortalecerme. Yo soy bueno, pero necesito seguir profundizando. Razonamiento cuantitativo, bueno, necesito mejorar, ¿no? O estoy bien, pero voy a seguir fortaleciendo. Lo mismo pasa con los otros 2 elementos. Eso podemos decir de esta segunda pregunta orientadora. Bien, la tercera pregunta orientadora de este punto es cómo afrontar la presentación de la prueba escrita docente 2022. Y en ese sentido, yo hago una serie de recomendaciones que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Estas es posible que hayan muchas otras. Pueden algunos desde el ejercicio crítico decir que sobran algunos puntos, pero yo he hecho un decálogo de 10, ¿sí? De 10 aspectos que nos pueden ayudar a afrontar la prueba escrita de la mejor manera y quiero compartirla pues con ustedes. Bien, el primer aspecto es generar hábitos de lectura prolongados muy similares a los tiempos que se usarán en la presentación de la prueba. Es decir, si la prueba va a durar 5 horas, si la prueba va a durar 4 horas, pues yo debo generar esos hábitos de lectura prolongados. ¿Por qué? Porque si no estoy acostumbrado y me voy a enfrentar a una prueba que me exige una lectura larga, ¿qué va a pasar a los 5 o 10 minutos? Posiblemente tengamos que mejorar mucho esa parte. Entonces, por eso hago esa recomendación. Número 2, que realizar ejercicios de comprensión y fluidez lectora, que reconozcamos nuestro nivel de lectura y trabajemos para fortalecerlo. Esto es fundamental y clave porque a toda hora voy a estar, así hable de competencia disciplinar, pedagógica, voy a estar leyendo y voy a buscar comprender y con todos los conocimientos que tengo, ¿sí?, de la pedagogía y de mi disciplina, pues voy a poder responder. Entonces, importante que ejercitemos esa comprensión y esa fluidez. ¿Por qué la fluidez lectora? Porque no vamos a tener todo el día para hacer la lectura, vamos a tener unos tiempos establecidos, entonces hay que seguir una secuencia, hay que seguir, reitero, unos tiempos para que me alcance, ¿sí? Profundizar en todos los referentes de calidad que son el punto de partida de su perfil profesional. Conozca la referencia de calidad, los referentes nacionales, los lineamientos alrededor de su cargo. Si es docente de aula, cuáles son esos referentes, cuáles son esos documentos institucionales que son fundamentales para su profesión. 5. Ejercite constantemente su mente con resolución de problemas, ¿sí? Bueno, me salté la 4 acá, que es reconocer los elementos temáticos que hacen parte de la actualidad educativa. Aquí es fundamental usted
deténgase a pensar de qué se está hablando en educación en este momento. ¿Sí? Si a mí me dicen algo muy puntual, miren, estamos con el tema de cátedra para la paz. ¿Sí? Ese es un tema que debemos tener en cuenta nosotros. Pero paralelo a eso, ¿cuáles son las capacitaciones a las cuales hemos podido asistir los que ya estamos dentro del sistema especial de carrera docente? 1290, sistema de evaluación, educación inclusiva, manual de convivencia, ley de infancia y adolescencia. ¿Sí? Esos han sido temas fundamentales. Venimos de una pandemia, ambientes de aprendizaje, nuevos ambientes de aprendizaje. Hay una serie de elementos que nos pueden ayudar. Pero entonces usted reconozca esos elementos temáticos que hacen parte de la actualidad y estúdielos, profundícelos. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a las 5, que es ejercite constantemente su mente con resolución de problemas, practique habilidades o fortalezca su capacidad de tener en cuenta números, no utilice a toda hora el celular para hacer operaciones, para utilizar fracciones, sumar, multiplicar, dividir, no, por el contrario, ejercite constantemente su mente alrededor de los números. 6. Conozca sus debilidades y fortalezas y trabaje para mejorarlas. Por eso es fundamental el módulo 1 donde hablo del plan de preparación. ¿Sí? ¿Cuáles son esas necesidades que debo mejorar y cuáles son esas fortalezas que puedo profundizar? Eso es clave para que usted comprenda este proceso. ¿Sí? Vamos con la 7. Desarrollar ejercicios para fortalecer su competencia socioemocional. ¿Sí? Ya lo dije también en el primer módulo 1. ¿Qué sucede con las personas que les da nervios? ¿Qué sucede con las personas que se estresan? ¿Qué sucede cuando mucha presión, no pueden dormir? ¿Sí? A toda hora tomando café porque también, y eso le genera muchos otros ambientes. Entonces, ¿cómo usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo para que su salud mental esté bien? Que usted esté preparado, que duerma tranquilo, que esté rodeado de personas que le permiten surgir, le permiten aprender todos los días. Esos son elementos fundamentales, muchos no lo tienen en cuenta y por eso eso puede jugar en contra. Entonces, ¿para qué es importante la competencia socioemocional? Pues para aprender a manejar mis emociones, ¿no? No salirme de casillas, manejar con serenidad los procesos de esta prueba escrita, estudiar de la mejor manera, tener confianza y seguridad en uno mismo. Esos elementos son fundamentales. El otro punto, el 8, analizar los documentos institucionales del PEI de una comunidad educativa. Eso es fundamental, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque es que ahí están todos los procesos. El proyecto educativo institucional plantea, a lo largo de esta clase lo hemos dicho, el marco referencial, el marco contextual, de ahí viene todo POA, PMI, proyectos pedagógicos transversales, planes de estudio, mallas curriculares, sistemas de evaluación, manual de convivencia, todo eso debe estar ahí, funciones de los cargos también. Entonces, si usted está en una institución educativa, aprópiese de esa documentación que le va a ayudar y le va a abrir la mente y también lo va a contextualizar sobre las realidades de los procesos. Importante eso. Número 9. Reflexionar y dialogar con colegas sobre los procesos que se presentan dentro de las instituciones educativas. Una cosa es todo lo que tiene que ver con la documentación, cómo se ha construido los procesos, los debidos procesos, las comisiones de evaluación y promoción, consejos académicos, directivos, todo lo demás. Pero otra cosa es que usted conozca los procesos, cómo se llevan en las instituciones educativas. Entonces, qué importante que podamos nosotros entender eso. Si yo no estoy trabajando, pues hable con colegas que ya están trabajando, que tienen mucha experiencia de cómo se manejan los procesos con los estudiantes, bien sea académicos, bien sea personales, bien sea sociales, que entre otras cosas pues son los 3 aspectos que aparecen en el decreto 1290. Entonces, eso es clave. ¿Por qué? Porque ahí voy a empezar a entender si me aparece un caso, ¿qué sucede cuando hay un aspecto disciplinario que resolver con un estudiante en el aula y me dan el contexto y demás? ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Como directivo, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es el manejo como docente orientador? ¿Cómo es el manejo como docente de aula, director de grado y demás? Importante eso. La número 10.
tampoco hay muchos que no le prestan atención a eso. Ejercitar la mente, el cuerpo y alimentarnos adecuadamente antes y durante la prueba. La prueba escrita no es solamente un elemento que es el día y ya. Creo que previamente nosotros podemos hacer ejercicio, podemos también hacer ejercicios de respiración, podemos entender cuánto me demoro resolviendo una pregunta. Ese tipo de cosas yo puedo empezar a analizarlas y revisarlas. Las frutas que me pueden hacer bien a mi organismo, a mi capacidad cognitiva, esos elementos pueden darle a uno cierta ventaja contra otros compañeros que no consideran eso de alguna manera trascendental en los procesos de esa prueba. Esto es lo que tiene que ver con la prueba escrita, con las generalidades. El siguiente módulo ya vamos a hablar específicamente de la lectura crítica, vamos a encontrar todos esos elementos que nos permiten a nosotros darle continuidad y así sucesivamente vamos a pasar por por cada uno de los elementos o de la estructura de la prueba con la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, bienvenidos a la siguiente clase.